Ok, el propósito de este entrenamiento es hablar sobre el compañerismo bíblico. Y cuando yo digo compañerismo bíblico, me refiero a la manera en que Dios quiere que su iglesia se mire. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces pensamos que, y tal vez no lo hacemos intencionalmente, pero pensamos que ser la iglesia es venir aquí los domingos, ir a nuestros grupos pequeños, sí hacer unos eventos de alcance por ahí de vez en cuando, pero ser la iglesia tiene un componente increíblemente comunitario. Tiene un elemento, la comunidad, un compañerismo real es indispensable para hacer lo que Dios quiere que la iglesia sea. Entonces quiero que exploremos eso hoy. Antes de entrar de lleno al entrenamiento, quiero que repasemos un poco. ¿Cuáles son los 5 aspectos esenciales de una comunidad cristiana? ¿Cuántos son para comenzar? 5, porque lo acabo de decir, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? El primero, Estudio de la palabra. Estudio de la palabra. Oración. Compañerismo. Alcance. Adoración. y adoración. Toda comunidad cristiana debe pasar tiempo en la palabra, debe pasar tiempo en oración, debe pasar tiempo adorando y exaltando a Dios, debe pasar tiempo en compañerismo bíblico, que es lo que vamos a explorar hoy, y debe pasar tiempo alcanzando a la comunidad. Y bajo alcance está evangelismo, discipulado, servicio a la comunidad, un montón de cosas. Cuando estoy hablando de alcance, es todas las cosas para alcanzar a los que no conocen a Cristo todavía. Y la razón por la que el discipulado está aquí es porque esa es la manera en que el evangelio avanza. Mientras más discípulos levantemos y preparemos para seguir haciendo más discípulos se hacen. Esa fue la estrategia de Jesús. Comenzó con los 12 para discipular a los 100 y pico que tenía siguiéndolo, y esos 100 y pico, ya cuando Jesús regresó a la derecha del Padre, fueron ellos los que expandieron el evangelio. Entonces, por eso incluye discipulado aquí, aunque el discipulado se hace con seguidores de Cristo ya, son esos discípulos los que van a seguir expandiendo el evangelio. Compañerismo bíblico se refiere a todo lo que sucede dentro de la comunidad cristiana. Espero que estén teniendo sus fiestas o celebraciones cada mes y medio. Algunos de ustedes participaron en estos eventos de Pascua. Cuando hacemos eventos de toda la iglesia, con toda libertad usen esos eventos y pueden considerar esos eventos como su fiesta o celebración del mes y medio. Pueden juntar todo su grupo pequeño y decir, como grupo pequeño, ayudemos en este evento y que este evento sea nuestro evento de alcance de este mes y medio. ¿Cómo va el plan de lectura? Y pregunto, sabiendo que algunos no están leyendo exactamente lo que dice el plan. Yo tampoco lo hago porque es bastante lectura. Y les recuerdo, no estamos buscando perfección, estamos buscando progreso. Entonces, si comenzaron simplemente leyendo, si antes no leían nada y ahora están leyendo 10 minutos, gloria a Dios, porque es progreso. Pero entonces, ¿cómo va su lectura, su tiempo en la palabra? Okay, algunos dicen bien, otros tal vez no tan bien, pero nuevamente estamos buscando progreso, no perfección. Y espero que el estudio, que el entrenamiento que tuvimos sobre la oración haya sido de beneficio para ustedes.
Recuerden, no estamos buscando solo crecer en conocimiento, queremos aplicar lo que estamos aprendiendo a nuestras vidas. Jesús dijo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. No es enseñarles todo lo que les he mandado, es enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado. Un pastor que respeto mucho, Francis Chan, dijo esto. O sea, tenemos un Padre Celestial y nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Padres, cuando ustedes le dicen algo a sus hijos, que hagan algo, ¿qué es lo que quieren ustedes? Que se junten todos los hermanos, se pongan a estudiar. Ok, mamá y papá dijeron tal y tal cosa. Ok, este verbo está conjugado de esta manera. O memoricémonos este mandamiento que nos acaba de dar mi mamá y mi papá. ¿Quieren que estudien lo que les acaban de decir o quieren que lo hagan? Que lo hagan, ¿verdad? Así mismo es nuestro Padre. Él quiere obediencia. Sí es necesario que estudiemos su palabra, que aprendamos, que memoricemos, pero esa no es la meta. La meta es obedecer, aplicarlo a nuestras vidas. Entonces espero que lo que aprendimos sobre la oración esté comenzando a cambiar y a transformar sus oraciones, tomando la palabra y lo que aprendemos de ella, pidiéndole al Señor, Padre, por favor, ayúdanos a obedecer estos mandamientos, orando por la gloria de Dios en todo lo que le pedimos. Sí. Entonces busquemos cómo siempre aplicar lo que estamos aprendiendo. La verdad es que el entrenamiento de hoy es bien práctico. Es difícil simplemente salir de este entrenamiento con conocimiento. Y hice todo lo posible para evitar que solo fuera conocimiento. Pero comencemos con algunas imágenes que Dios usa para ilustrar la unidad que hay en su pueblo, en su iglesia. Estas dos imágenes no son las únicas, pero sí son dos muy importantes para lo que queremos hablar hoy sobre el compañerismo. La primera es que somos una familia. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Y pueden leerlo en Juan 1:12. Por ejemplo, uno de los muchos ejemplos que nos enseñan cómo nos convertimos en hijos de Dios. ¿Y quién es Él en ese caso? Jesús. Sin Jesús no somos hijos de Dios. Lo voy a volver a repetir. Sin Jesús no somos hijos de Dios. Somos creación, pero no. Correcto, somos creación, pero no somos hijos de Dios. Yo tengo un poquito de problema con personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, eso es mentira. No todos somos hijos de Dios. No podemos hablarle a todos como que si fueran hijos de Dios. La Biblia está repleta de promesas a hijos de Dios. Pero esas promesas no son para los creyentes. Cuando nosotros le decimos a todo mundo, todos son hijos de Dios, estas promesas son para todos, le estamos mintiendo, estamos siendo falsos testigos de Jesús. Y básicamente le estamos diciendo, no se preocupen, no importa que no tengan a Jesús, Dios los va a bendecir. Dios está con ustedes. No. Le estamos mintiendo y estamos ayudando a que se queden todavía más en su perdición. Porque si ellos no se dan cuenta que necesitan a Jesús, ¿para qué lo van a buscar? Entonces tengamos siempre cuidado. Hijos de Dios somos los que nos hemos entregado a Jesús. Dios es Padre, nosotros somos sus hijos. Jesús es el Hijo de Dios por excelencia. Y nosotros somos hermanos de Jesús. Y eso lo pueden leer en Hebreos capítulo 2, versículo 11, que dice cómo Jesús no tiene pena de llamarnos hermanos a nosotros. Por eso es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Entonces, somos una familia. Todos los que nos hemos entregado a Jesús somos hermanos en Cristo. De ahí viene la frase hermanos en Cristo, porque somos familia. Y luego somos un cuerpo. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y eso lo pueden ver en toda 1 Corintios capítulo 12. Cada cristiano forma parte del cuerpo de Dios. Somos varios miembros, pero un solo cuerpo en Cristo. Y es importante acordarnos que todos los miembros en un cuerpo no tienen todos la misma función. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Dios nos salvó para formar parte de un conjunto, no para vivir de manera individual. Eso es increíblemente importante. Es tan fácil venir los domingos, ir a un estudio bíblico, ir a un grupo pequeño. Pero Dios no nos ha salvado para eso. Dios no nos ha salvado para ir a eventos. Dios nos ha salvado para formar parte de un conjunto, de una familia, de un cuerpo. Eso va más allá de simplemente decirse hola los domingos. Eso va más allá de simplemente verse 2 veces a la semana. O de hablarse solo 2 veces a la semana. La familia se cuida, se quiere, invierte en el otro miembro de la familia. Y ya vamos a ver todo lo que eso implica. Formamos parte de este conjunto por medio de Jesús. Nuevamente, todo es por medio de Jesús. Pero es posible que nuestra idea de esta familia y este cuerpo esté distorsionada. Lean conmigo esta cita que les puse. Y la tuve que traducir porque estaba en inglés originalmente. Si nuestro conocimiento de Dios es débil, nos queda un Dios que es una extraña mezcla de verdad, mentiras satánicas, nuestros deseos y expectativas, nuestras experiencias con nuestros padres y la acumulación de dolores de vida. Este no es el Dios de la cruz que nos amó mientras éramos enemigos, y esta mezcla no nos sostendrá. Si nosotros no conocemos a Dios correctamente por medio de su palabra, nosotros vamos a pensar que Dios es de tal manera, de otra manera, de esta otra manera. Todo basado en nuestras opiniones, en nuestros sentimientos, en nuestras experiencias con nuestros padres. Y a lo que se refiere es que si tuvimos un padre malo, vamos a proyectar eso sobre Dios. Porque pensamos, bueno, Dios es padre también. Es igual que mi padre que no fue buen padre. Pero eso es porque no han conocido al verdadero Padre de padres. Si nuestro conocimiento de Dios es débil, nuestro Dios va a ser una mezcolanza de un montón de cosas. Y asimismo, si nuestro conocimiento de qué es ser la iglesia es débil, igual vamos a tener un concepto de la iglesia distorsionado. Entonces espero que con este entrenamiento ustedes puedan ver la belleza de lo que significa ser la iglesia, no solo ser parte de la iglesia. ¿Para quiénes son los mandamientos comunitarios? Y ya vamos a ver qué son los mandamientos comunitarios. En su contexto, todos los mandamientos comunitarios que estamos a punto de leer son dirigidos a cristianos para ser cumplidos entre cristianos. Si les digo, cumplir todos estos hacia no creyentes también honra a Dios, también lo glorifica. Pero en su contexto, solo para claridad, se refiere a cristianos cumpliendo esto con otros cristianos. También tenemos que hacer esto con no creyentes y esos mandamientos se ven en otras partes del Nuevo Testamento. Pero quiero que leamos los mandamientos. Si miran su copia amarilla, tienen una lista de mandamientos. ¿Se puede dar? Hay 59 mandamientos comunitarios en el Nuevo Testamento y se pueden resumir en los siguientes 21. Se los voy a leer y ustedes sigan en sus hojas.
lo traté de organizar por categorías, entonces lo organicé en 4 categorías. Y lo traté de que fuera un poco en orden de lo que, en que sucede. La comunidad cristiana es inclusiva. Con eso quiero decir que incluye a personas. ¿Cómo es inclusiva la comunidad cristiana? Dice la palabra, salúdense los unos a los otros. Sean hospitalarios los unos para con los otros. Considérense iguales los unos a los otros. Acéptense los unos a los otros. Hónrense los unos a los otros por sobre ustedes mismos. Sean amables y compasivos los unos con los otros. Tolérense los unos a los otros para aquellas personas con personas difíciles en sus vidas. Ámense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Sométanse los unos a los otros. La comunidad cristiana es transparente. Confiesen sus pecados los unos a los otros. La comunidad cristiana es servicial. Oren los unos por los otros. Sírvanse los unos por los otros. Compartan los unos con los otros. Lleven los unos las cargas de los otros. Consuélense los unos a los otros. La comunidad cristiana es edificante. Edifíquense los unos a los otros. Anímense diariamente los unos a los otros. Estimúlense los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Instrúyanse los unos a los otros y amonéstense los unos a los otros. En estos 21 mandamientos podemos ver cómo Dios quiere que viva su iglesia. Esto no se puede hacer si solo venimos por una hora a un culto, ¿verdad? Los domingos. No, ¿verdad? Esto solo se puede hacer si estamos viviendo en comunidad, si estamos pasando tiempo juntos, como familia, como cuerpo, como iglesia, como pueblo, como quiera que ustedes le quieren llamar. Dios quiere que la comunidad cristiana sea inclusiva. Dice que nos saludemos y que seamos hospitalarios los unos a los otros. Obviamente, pues, la verdad es que hispanos son normalmente muy buenos para esto. Pero aunque somos buenos para esto, siempre necesita un poco de trabajo. Porque la manera en que Dios quiere que seamos hospitalarios y que saludemos, siempre requiere un poquito de sacrificio propio. ¿A qué me refiero? Siempre somos más dados a ir a saludar y a ser hospitalarios con gente que queremos, con gente con los que ya somos súper buenos amigos, con gente con los que ya nos sentimos cómodos. Pero la verdad es que antes de ir a las personas con las que nos sentimos cómodos, debemos ir primero a los que están llegando por primera vez, o los que son siempre un poco marginalizados. Aquí les pongo una sugerencia de un orden en el que podemos ser hospitalarios. Ya sea en nuestros grupos pequeños y también los domingos, cuando estamos aquí en la mañana, y en cualquier otro evento al que vayamos o en el que estemos organizando. Usé 2 libros extensivamente para preparar este material, entonces uno de los autores sugirió este orden. Prioridades al saludar. Saluden primero las visitas nuevas. Segunda prioridad, visitas que están regresando. Tercera prioridad, los menos populares, los introvertidos, los marginalizados o los que están solos. Cuarto, a los niños. ¿Por qué? Porque Jesús habló muchas veces de los niños como los marginalizados. ¿Se acuerdan los discípulos? Cuando los niños se le acercaron a Jesús, sí, lo estaban diciendo, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse. Y Jesús dice, no, que se queden los niños. Y después hasta les dijo, ustedes solo entrarán al reino de Dios si son como ellos. Entonces Jesús trató a los niños marginalizados y los trató de manera especial. Y finalmente, nuestros buenos amigos. Y esto es obviamente, todo depende del tiempo que tengamos, ¿verdad?
Si estamos bien cortos de tiempo, nuestro enfoque va a ser las visitas nuevas, las visitas que están regresando. Si hay más tiempo, obviamente, pues saludamos a los nuevos, a los que están regresando, y después nos vamos a nuestros amigos. Y lo bueno es que somos una familia, somos un cuerpo, no estamos solos. No es una sola persona la que tiene que ir a todos. Miren, si Cleo tiene a un visitante nuevo atrás de ella, lo más natural es que ella se dé la vuelta en algún momento, ya sea antes o después del culto, para saludar. Ya ustedes no se tienen que preocupar de esa persona. Sí, pueden pasar saludando rápido y dejan que Cleo siga hablando. Ustedes vayan a otra visita o a una visita que está regresando. ¿Me entienden? Trabajamos juntos para ser hospitalarios. Porque ninguno de nosotros tenemos tiempo para ir a hablar con todos. Ninguno. Entonces tenemos que trabajar juntos. Sí les voy a pedir ayuda. Necesito ayuda de todos los líderes y de todos los demás que están aquí. Cuando vengan visitas nuevas y ustedes hablen con esa visita nueva, siempre pidan a esa persona que llenen la lengüeta, que llenen toda su información. Porque si no, se nos olvida o sí, nunca recibimos la información de esas personas. Y ya cuando la terminen, la rompen, la quitan y después me la dan a mí o al pastor Eduardo. De alguna manera que se nos haga llegar a nosotros. Pero si me pueden ayudar con eso, sería excelente. Así nunca nos perdemos de ninguna visita. Considerémonos iguales y aceptémonos. O sea, que no nos consideremos mejores que otros. Tolerémonos. No todos nos van a caer bien. No malentiendan. Van a haber personas que les caen mejores que otras. Pero debemos esforzarnos por tolerarnos. Porque Jesús dio su vida para hacernos un solo cuerpo, una sola familia. Amémonos. No de forma superficial, sino de forma real. Y nuevamente, amar a alguien no requiere que nos caiga bien. Porque no es un amor superficial, no es un amor sentimental. Sí, obviamente vamos a amar más a las personas con las que nos llevamos bien, con personas que nos hemos servido los unos a los otros, que hemos estado ahí para los tiempos difíciles. Pero es posible amar a enemigos. ¿No es eso lo que Jesús nos manda a hacer? Amar a nuestros enemigos. ¿Qué tipo de amor es ese? Un amor que está dispuesto a sacrificar aún cuando la persona no nos cae bien o aún cuando la persona nos está haciendo mal a nosotros. Seguir estando dispuesto a sacrificar por esa persona aún cuando realmente no lo merece. Porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Él sacrificó, dio su propia vida por aquellos que éramos enemigos de Él. Entonces Jesús nos está pidiendo que hagamos lo mismo para la gente que no nos cae tan bien. Porque nuevamente esto estamos hablando dentro de la iglesia. Perdonémonos, no porque lo merecemos, sino porque Dios nos perdonó a nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Sometámonos. En su contexto, esto se refiere a mantener respeto mutuo, a buscar el bien de la otra persona y a valorar lo que la otra persona dice, aun cuando no estamos de acuerdo. Y cuando digo eso, tomar en serio las palabras de nuestros hermanos en Cristo, ya sea cuando nos dan consejos o cuando nos amonestan o nos corrigen, lo que sea. Cuando ustedes estén tomando una decisión, hablen con otros. No traten de hacerlo todo con su propia sabiduría, porque la sabiduría individual de cada uno de nosotros es limitada. Dios usa su cuerpo para traer sabiduría a nuestras vidas. Cosas que nosotros no hubiéramos pensado, cosas que no se nos hubieran ocurrido. Entonces, al incluir a otras personas en una decisión, están invitando la sabiduría de Dios. Nuevamente estamos hablando del cuerpo de Cristo.
Entonces a eso se refiere someterse los unos a los otros, estar dispuestos a involucrar a otros en sus decisiones. Esto no significa que van a hacer lo que ellos dicen cada vez, pero sí significa que tomamos en serio lo que nos dicen o lo que nos aconsejan. Nuevamente, esto implica que hacemos el esfuerzo por vivir en comunidad con ellos. O sea, que los incluimos en nuestras vidas para que nos aconsejen. No vivimos individualmente. Porque si estamos viviendo individualmente, no estamos viviendo como una comunidad cristiana. Unas palabras de ánimo después de esta sección inclusiva. Todo esto es difícil. O sea, si leen nuevamente los mandamientos, si realmente leen esos mandamientos, se dan cuenta que no es fácil. Yo al estar preparando este material, me leí los 2 libros para comenzar, los que usé para preparar el material. Y después estaba organizando los mandamientos y los leí y yo dije, hay tantos de estos mandamientos en los que estoy corto. Hay personas que yo digo, ay Dios, por favor, ayúdame, porque se me dificulta a veces hacer algunos de estos mandamientos. Entonces, todos necesitamos trabajo en esto. Requiere sacrificio, requiere esfuerzo, porque ninguno de nosotros está cumpliendo todo esto perfectamente. Si realmente nos ponemos a leer y a meditar y a autoexaminarnos, nos damos cuenta que caemos cortos. Caemos cortos. Entonces, todo esto es difícil porque requiere una actitud sacrificial que deja de pensar en el yo y piensa en los demás. Pero en todo esto el Evangelio es nuestra motivación, porque Dios sacrificó y pensó en nosotros en vez de solo pensar en sí mismo. Y luego unas palabras de aclaración. Ser inclusivo, o sea, aceptar a personas, no quiere decir que incluimos a personas a costa de ignorar el pecado. O sea, no significa ignorar el pecado. Seguimos los pasos que la palabra de Dios delinea en casos de que un hermano en Cristo está viviendo en pecado. Pero siempre se hace en amor, se hace con el deseo de restaurar a la persona a los caminos en los que debe estar. O sea que nuestra inclusividad en el cuerpo de Cristo está balanceada con el resto de los mandamientos. No es simplemente decir, sí, te acepto en tu pecado. Bueno, sí, no es que lo vamos ¿cuál es la palabra? A rechazar en ese sentido, pero sí significa que en el aceptarlo también decimos, sí, te acepto así como Dios te ha aceptado porque tú estás perdonado, pero debemos trabajar en esto, debemos dejar este pecado atrás. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo cargar este yugo contigo? ¿Entienden? Entonces la comunidad cristiana es inclusiva y la comunidad cristiana es transparente. Confiesen sus pecados los unos a los otros. Pero aunque es el único mandamiento en esa categoría, esto no es lo único que forma parte de la transparencia. Para que otros puedan cumplir los mandamientos serviciales, dice, oren los unos por los otros, sírvanse, compartan, lleven los unos las cargas de los otros, consuélense. Para nosotros poder cumplir esos mandamientos, primero la otra persona se tiene que abrir, ¿verdad? Se tiene que abrir no solo sobre sus pecados, sino también por sus dificultades, sus cargas, para que así los demás puedan orar, puedan servir, compartir, llevar sus cargas y consolarse los unos a los otros. Porque yo creo que líderes sentimos una presión invisible a que tenemos que mostrar una apariencia fuerte y como que tenemos todo en orden. Sentimos miedo de que si mostramos debilidad o confesamos pecados vamos a ser rechazados por ser líderes, juzgados, y que no vamos a poder seguir sirviendo al Señor de la misma manera en que lo hemos estado haciendo. Podemos pensar que nadie nos puede ayudar. Pensamos que lo tenemos que hacer nosotros mismos, porque si lo compartimos solo va a traer problemas. Entonces decimos, yo soy capaz de hacer esto, lo tengo que hacer solo. Pero
la presión de mantener una apariencia fuerte y de que estamos bien viene de Satanás, no de Dios. Yo sé que, y lo sé porque soy líder, yo sé lo que es tener esa presión, pero nos estamos engañando a nosotros mismos cuando dejamos que esa presión nos influencie de esa manera. Porque Dios quiere que seamos transparentes. Él mismo dice, confiesen sus pecados los unos a los otros. Si esa es la voz de Dios, entonces la voz de Dios que dice, no es necesario que lo confieses, te van a rechazar. ¿De quién viene? Si no viene de Dios, solo viene de otra persona. Satanás. Dios sabe que somos personas débiles y necesitadas. Lo necesitamos a Él y a los demás. Por eso nos salvó para estar en comunidad. Satanás es el único que quiere hipocresía para mantenernos atrapados en nuestro hoyo. Es cierto que existe la posibilidad de que algunos nos rechacen y nos juzguen. Sí, es cierto. Cuando uno se abre, siempre existe esa posibilidad. Pero siempre serán los que no han comprendido su propia condición ante el Señor. Todos somos débiles y necesitamos ayuda tarde o temprano. Dios nos vio en esa debilidad y nos aceptó, no nos rechazó. Más bien, en vez de rechazarnos y condenarnos instantáneamente, mandó a su Hijo Jesús a morir para restaurarnos y para hacernos parte de su familia. Dios nos acepta en nuestra debilidad. Promete que en Cristo nunca nos rechaza, no importa en qué situación nos encontremos. Los que realmente han entendido el Evangelio y su propia condición como pecador débil no te van a rechazar. Y por eso, ser transparente en una comunidad cristiana es lo que más naturalmente conlleva a una transparencia. Porque la esperanza es de que todos en Cristo, que conocen bien el Evangelio, se dan cuenta de su debilidad y de su necesidad de la ayuda que necesitamos, todos. Y sí, a veces nuestras debilidades y o pecados pueden requerir que tomemos una pausa de ciertas actividades en el servicio al Señor. Sí. Si estamos en un hoyo por un pecado, sí, a veces es necesario tomar una pausa del liderazgo. ¿Por qué? Para el bien de nosotros y para el bien de los demás, para poder concentrarnos en nuestro caminar con Cristo. No es tanto castigo, no es castigo porque, estabas en pecado, sos líder, lo siento mucho, tienes que dejar de servir. No es castigo. Es una búsqueda del bienestar tuyo y del bienestar de los que estás liderando. Debemos darnos cuenta que no somos capaces de hacerlo todo y que no estamos en control de todo. Necesitamos la ayuda de Dios y de otros. Debemos darnos cuenta que no somos capaces de hacerlo todo y que no estamos en control de todo. Necesitamos la ayuda de Dios y de otros. Esto no significa que no hay consecuencias para algunas cosas. Debemos estar dispuestos a ver las consecuencias de nuestras acciones, especialmente si conciernen pecados en nuestras vidas. Y ya escucharon un ejemplo de lo que es tener que ver las consecuencias de pecado en nuestras vidas. Pero debemos estar dispuestos, por nuestro bien y por el bien de las personas en nuestras vidas, de enfrentar esas consecuencias. No tengan miedo. La disciplina del Señor es para nuestro bien. Tiene como meta nuestra restauración y crecimiento, y tiene como método el amor y la compasión. La comunidad cristiana debe ser inclusiva, debe ser transparente y debe ser servicial. Cuando alguien comparta pecados o problemas con ustedes, debemos buscar cómo servir a esa persona. Orando por la persona, sirviendo a la persona, compartiendo a la persona, con la persona, ayudándole a esa persona a llevar esa carga que tiene y consolándose los unos a los otros.
esto requiere tiempo y muchas veces requiere esfuerzo. Pero nuevamente el Evangelio es nuestra motivación, porque Dios ha sacrificado mucho por nosotros. Nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar tiempo y esfuerzo por nuestros hermanos en Cristo. Y finalmente, la comunidad cristiana debe ser edificante. Dios quiere usarnos a nosotros para ayudar a que los demás maduren en su caminar con Cristo. Solo miren, esos mandamientos que tienen esa categoría no son solo dados a pastores, ni solo a líderes, son dados a todos. Edifíquense los unos a los otros. Anímense diariamente los unos a los otros. Estimúlense los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Instrúyanse, amonéstense, corríjanse, enséñense. Todos esos son mandamientos que individualmente nosotros debemos usar o cumplir para con los demás en la iglesia. Y bueno, no puedo dejar de mencionar dones espirituales en esta discusión, porque la verdad es que algunos cristianos han recibido dones espirituales que los hacen mejor en algunas de estas áreas que otros. Hay algunos que son mejores en animar a personas que otros. Hay algunos que son mejores en enseñar que otros. Hay algunos que son más hospitalarios que otros. Hay algunos que la paciencia viene con más facilidad. Todos esos son dones espirituales que Dios da a su pueblo. Todos debemos hacer el esfuerzo por obedecer todos. Pero reconozcamos que Dios nos ha dotado de manera especial para cumplir una función especial en su cuerpo. Entonces, luchemos todos por cumplir todos estos mandamientos. Y al tratar de cumplir estos mandamientos, ustedes se van a dar cuenta de cuáles son algunos de sus dones espirituales. Y pueden comenzar a usar esos dones espirituales de manera más ferviente, de manera más animada y más frecuente. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a fomentar este tipo de compañerismo en nuestra iglesia y en nuestros grupos pequeños? Porque eso es lo importante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a obedecer estas cosas? ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Todo comienza con nosotros. Todo comienza con yo. Luego le enseñamos a los demás en palabras y obras para que lo hagan también. Todo comienza con yo. Todo comienza con tú. Luego podemos enseñar a los demás para que se unan a nosotros, a lo que ya estamos haciendo nosotros. Perdón, no, a lo que estamos tratando de hacer. Porque la perfección en esto no la vamos a conseguir. Siempre hay pecado en nuestras vidas, siempre hay debilidades, siempre hay veces que decimos, no quiero hacer esto ahorita, esa persona no me cae bien, no quiero verla ahorita, o no tenemos paciencia, o no, ahorita solo me quiero sentar, no quiero ir a saludar a nadie, o cualquier cosa. Pero juntos trabajamos y nos esforzamos para crear este tipo de comunidad. Tanto bueno, nuevamente, la comunidad es más de solo nuestro grupo pequeño y el domingo, pero buscamos cómo crear esta comunidad en nuestras reuniones. Algunos comentarios, pues nunca lo podemos hacer todo. Nunca podemos llegarle a todo el mundo y por eso tenemos que trabajar juntos, para ser las manos y los pies del Señor. Somos un cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros. Ningún miembro lo puede hacer todo y por eso los miembros deben trabajar juntos para cumplir con todas las funciones necesarias. Él nos usa a nosotros. Dios nos usa a nosotros, su iglesia, para derramar su amor sobre su pueblo y sobre el mundo. Piensen en eso. Cuando nosotros estamos cumpliendo con estos mandamientos, Dios nos está usando a nosotros para comunicar su amor, para derramar su amor sobre su pueblo y sobre el mundo que está afuera. Nosotros somos las manos, los pies, los ojos, la boca, la nariz. Somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Nosotros, Él nos usa como vehículo. Nosotros somos los representantes de Dios sobre este mundo.
dos, no es necesario que nos abramos con todos de la misma manera. Algunas personas son más dignas de confianza que otras. Pero sí es imprescindible que tengamos un grupo de personas con las que nos podamos abrir. En general, y esto es algo que uno de los autores dijo, en general un buen hábito es que cuando estés atrapado en una dificultad o en pecado, sigas expandiendo el círculo de personas que saben hasta que ya no estés en el hoyo. Comienza con una persona, si es necesario, 2 personas, 3, 4, 5, 6, hasta que por fin logres sobrepasar el problema. ¿Cómo comenzamos y fomentamos relaciones que cumplen estos mandamientos? Y pongo comenzar relaciones que cumplan estos mandamientos porque, como les dije, es fácil venir los domingos a un culto de hora y media o ir a un grupo pequeño sin realmente conectarse con alguien, sin realmente llegar al punto donde uno está cómodo abriéndose con otras personas. Tal vez en los grupos pequeños eso sea más difícil porque somos más pequeños, ¿verdad? Pero los domingos, qué fácil sería simplemente venir, sentarse, no hablarle a nadie e irse. Es tan fácil no conectarse con personas, tan fácil. Así que ¿cómo comenzamos y cómo fomentamos estas relaciones en nuestras vidas? Todo comienza con un saludo. Por eso el primer mandamiento, salúdense los unos a los otros. Todo comienza con ir a saludar a la persona nueva o a alguien. Después del saludo son varias conversaciones cortas y superficiales. Seamos realistas. Nadie nunca comienza la primera conversación hablando de todos sus problemas. Uno comienza con conversaciones superficiales que a veces hasta parecen tontas. Ah, se ve bonito el cielo, ¿verdad? Sí, está azul. Saludo y conversaciones superficiales, pero así comienza todo. ¿Qué comienzas hoy? Con el tiempo, las conversaciones superficiales pueden convertirse en conversaciones más sustanciales. Y usé ese verbo bien intencionalmente. Pueden convertirse en conversaciones más íntimas. ¿Por qué? Porque es fácil continuar con las conversaciones superficiales. Si nosotros no hacemos el esfuerzo para que esas conversaciones superficiales se conviertan en conversaciones un poco más profundas, no va a suceder. A menos que la otra persona esté dispuesta a escarbar un poquito, a preguntar un poco más. Todo puede comenzar con preguntas simples pero genuinas. Sí, una pregunta superficial es: oye, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo estás, loco? Ah, sí, todo bien, todo bien. Pero ¿cómo estás realmente? ¿Cómo estás realmente? Ah, bueno, pues me pasó esto esta semana. Entonces la respuesta superficial de que sí, todo bien, se acaba de convertir en una conversación más real, más profunda. La persona está compartiendo contigo algo de su vida, una carga. Y es en ese momento que comienza la relación. O si la persona te da una respuesta más que superficial, escucha. Si la persona realmente se abre con la pregunta superficial y te da información sobre su vida, entonces pon atención y dale mucho interés y prepárate para hacer algunas preguntas más. Pero cuando alguien comparte contigo una necesidad, escúchalas y ora por ellas. Inmediatamente, cuando terminen de contarte, di lo que vas a decir, pero antes de que se separen, di: ¿puedo orar contigo? ¿Puedo orar por ti? Y en ese mismo momento oran. Si por casualidad no pueden orar en ese momento, di: ok, voy a estar orando por ti. Pero es bueno tener el hábito de orar en ese momento, porque muchas veces uno dice: sí, voy a estar orando por ti, y se nos olvida completamente. Lo mejor es siempre orar en ese mismo momento. No solo va a ser de bendición para ti, porque ayuda a conectarte con la persona, pero va a ser de bendición para la otra persona, porque está escuchando tu oración. Está escuchando cómo tú pusiste atención, mostraste interés
y tomaste tu tiempo para orar por la persona y ayuda a conectarte. Para que la relación crezca en intimidad, o sea, ya después de saludar, después de conversaciones cortas y superficiales, a esta una conversación más profunda y esta oración, ¿cómo hacemos para que crezca en intimidad esa relación, esa amistad? Bueno, muestra interés y dale seguimiento a la situación. Oraste por la persona, ya sabes cuál es el problema. La próxima semana o en 2 semanas pregunta, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo está ese problema que tenías? Oye, ¿hay algo por lo que puedo estar orando? Y así continúa creciendo la relación. Pon atención a las cosas que provocan una emoción, ya sea enojo, alegría, preocupación, paz, y pregunta más sobre esas situaciones. Por ejemplo, si se enoja al hablar de una persona, o sea, si está hablando contigo y tú mencionas, oye, ¿cómo está tal y tal persona? Esa persona, no sé. Sí, entonces algo está sucediendo, ¿verdad? Lo mostró por su emoción. Entonces puedes decir, oye, ¿pasó algo entre ustedes? ¿Te pusiste un poco enojado o enojada cuando hablamos de ella? ¿Está todo bien? Y tal vez la persona se abre. ¿Por qué? Porque ya se abrió una vez anteriormente y tú demostraste que eras una persona digna de confianza y que mostraste interés y que tal vez muestres interés por esta situación y tal vez vas a orar por esta situación. O tal vez se alegra al hablar sobre su abuela. Puedes decir, oye, te pones bien alegre cuando hablas con tu abuela. Son bastante cercanos. Y ya la persona se abre y comienza a hablar, sí, mi abuela es la que me discipuló a mí. Mis padres no estuvieron en mi vida y ella fue la que me crió. Entonces comiencen a aprender sobre la persona. Si oras por alguien o le dices que vas a orar, pregúntale más adelante cómo está la situación. Y estén alertas a los planes de Satanás. 1 Pedro 5 habla de cómo Satanás es como un león rugiente, buscando cómo devorarnos. Cuando nosotros estamos obedeciendo o reflejando lo que Dios quiere, Satanás, les aseguro que va a estar ahí tratando de destruir lo que Dios está haciendo. Ustedes comenzaron a una relación con alguien. Satanás va a estar ahí para tratar de destruir esa transparencia, tratar de destruir ese servicio, tratar de destruir esa inclusividad, tratar de destruir esa edificación que está sucediendo. Y les aseguro que si no tienen esas relaciones, Satanás está haciendo todo lo posible para mantenerlos así, para que no tengan a nadie a su alrededor. Pero la palabra dice que no somos ignorantes a los planes de Satanás. Así que nos tenemos que mantener alertas. No nos dejemos engañar por las mentiras de Satanás. La última página, esos son los 2 libros que leí para este entrenamiento. Tal vez los pueden buscar y tal vez están en español. Y si los quieren leer, se los recomiendo. Los 2 son muy buenos. Pero especialmente el primero. Muy bueno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, ese es el entrenamiento. Terminamos temprano. Creo que el pastor Eduardo quiere decir algo.